El caso Strettelli, de Edgar Wallace. El inspector John Mackenzie había decidido abandonar su puesto en Scotland Yard hacía poco tiempo, y sus superiores inmediatos estaban llenos de asombro por aquella dimisión inesperada. Sospechaban muchas razones para su prematura retirada del servicio a su país, pero nunca encontraron la causa real que le hizo tomar aquella decisión. El motivo era, ni más ni menos, que el antagonismo inextinguible entre su sentido del deber y su sentido de la justicia. Este conflicto de emociones surgió en torno al caso Strettelli y estalló definitivamente una fría mañana de diciembre, cuando Mackenzie realizó cierta visita a la prisión de Nottingham. Aquella misma tarde, al regresar a Londres, se sentó en su oficina y firmó su renuncia. Todo comenzó unos meses antes, cuando Mackenzie recibió en su despacho una tarjeta con la inscripción Doctora Mona Strettelli, Madrid. En cierto modo, el oficial Mackenzie estaba chapado a la antigua y tenía prejuicios contra las mujeres que ejercían la medicina. «Hazla pasar», le dijo al suboficial que le había entregado la tarjeta, y se preguntó qué había llevado exactamente a una doctora española a Scotland Yard. Ella estaba en la habitación, antes de que sus especulaciones llegaran más lejos. Una mujer joven, de mediana estatura, morena, resuelta e incluso bonita. «Es un gran honor para mí conocerla, doctora», dijo en tono convencional. «¿Qué puedo hacer por usted?» Ella sonrió levemente ante el brusco saludo. «Puede concederme 10 minutos de su valioso tiempo, señor Mackenzie», dijo en un inglés perfecto. «Tengo que hacer una declaración muy importante». Le entregó una carta con el sello del Ministerio del Interior. Era una carta de presentación de un alto funcionario, y el inspector Mackenzie esperó en silencio que ella continuara. «¿Conoce usted al señor Peter Morstels?», preguntó ella. Él negó con la cabeza. En Londres, siguió Mona Strettelli vacilante. Ha debido oír rumores sobre cierta gente, en el West End, quiero decir. ¿Ha oído hablar alguna vez de Margaret Strettelli? Mackenzie frunció el ceño. «Sí, por supuesto», dijo, «me sonaba el nombre, Strettelli. ¿Acaso son ustedes parientes?» «Margaret era mi hermana», dijo ella en voz baja. «Era. ¿Quiere decir que ha muerto?» La mujer asintió de nuevo, y él vio que tenía los ojos húmedos. Cuando Margaret Strettelli desapareció de Londres, nadie en la jefatura de policía le dio excesiva importancia a aquel hecho, pero el suceso no pasó inadvertido. Margaret pertenecía a una pandilla que se reunía en un restaurante del Soho. Se sabía que era amiga de gente sospechosa, se hablaba de tráfico de drogas, en el que ella desempeñaba un papel interesante, pero poco rentable. También hubo una fiesta desenfrenada en la que se había entrometido la policía. Y después, un pequeño proceso judicial, en el que ella había figurado, de manera un tanto vulgar, como la conductora de un coche que había chocado contra un poste de la luz. La jefatura de policía se interesó levemente por sus extravagancias, sabía que tenía una buena situación económica, y cuando ya no la vieron por sus lugares de reunión, hicieron averiguaciones discretas, y descubrieron que se había casado con un granjero caballero en las Midlands, y que se había escapado de él, pocas semanas después de la boda, para irse a Nueva York. Una historia muy común y poco interesante, difícilmente digna de la atención de Scotland Yard, pero como todo crimen tiene su base en lo común, las circunstancias fueron debidamente anotadas y archivadas. «Tal vez sea mejor que le cuente nuestra historia», empezó la doctora Strettelli. «Mi familia procede de Estados Unidos, pero mi padre estaba ejerciendo como médico en Madrid cuando murió. En herencia, dejó 5 millones de pesetas entre sus 2 hijas, Margaret y yo. Yo había adoptado la profesión de mi padre, la de médico, y estaba en mi 3er año, cuando él murió. La pobre Margaret amaba la vida, tal como ella la entendía. 3 meses después de la muerte de nuestro padre, abandonó Madrid para ir a París, aparentemente para estudiar música. De París se fue a Londres, y por lo que he podido saber, entró en un ambiente muy indeseable. Cómo llegó a conocer al señor Morstels, nunca he podido descubrirlo. Es cierto que había malgastado mucho dinero, cuando cayó bajo su influencia. Él le propuso matrimonio, y se casaron en el registro civil de Marylebone,
y ella se fue con él, a su casa de Little Saffron. Algunos de los habitantes del pueblo la vieron allí, y por lo que se ha podido comprobar, vivió con él durante 3 semanas. No se sabe cuánto tiempo más permaneció allí. Es posible que fueran 3 meses, o tal vez no más de un mes. Pero, cuando desapareció, la historia de que se había escapado de su marido fue aceptada como cierta por los habitantes del pueblo de Avignon, que se habían acostumbrado al desafortunado carácter de los matrimonios del señor Morstels. ¿Había estado casado antes el señor Morstels?, preguntó Mackenzie. 2 veces, dijo ella, y en cada ocasión su esposa se escapó, y él se divorció de ella. Señor Mackenzie, estoy convencida de que mi hermana ha sido asesinada. Mackenzie se movió inquieto en su silla. Mi querida señora, los asesinatos no son tan frecuentes como usted imagina. Ese tipo de cosas no suelen ocurrir. Pero Mackenzie se detuvo de repente, al darse cuenta de que ese era el tipo de delito que sí ocurría. Es posible que la historia del señor Morstel sea cierta y su hermana haya huido, sugirió. Eso es imposible. Si se hubiera escapado, habría venido a verme. Siempre fuimos las mejores amigas, y aunque ella era testaruda y obstinada, si se metía en problemas, siempre acudía a mí, para que la ayudara a salir de su apuro. ¿Ha visto usted al señor Morstels?, preguntó Mackenzie. Lo he visto, lo vi ayer por primera vez, dijo, y verlo me ha convencido de que mi hermana ha sido asesinada. Esa es una afirmación bastante seria, pero me doy cuenta de que no plantearía usted una teoría así, a menos que tuviera buenas razones, dijo Mackenzie con una sonrisa. Después de todo, los médicos, como profesión, no son fáciles de influenciar, ni propensos a hacer declaraciones precipitadas. ¿No es así? No, desde luego que no, dijo ella, levantándose y caminando de un lado a otro de la habitación, con la voz cada vez más agitada. Perdóneme, señor Mackenzie, pero estoy tan convencida de que la pobre Margaret está muerta que, si entrara en la habitación en este momento, sé que estaría sufriendo una ilusión. Pero, ¿por qué siente usted eso?, insistió Mackenzie. Aparte del hecho de que el señor Morstels parece ser, según su relato, un mal marido, no se sabe nada más en su contra. He estado haciendo averiguaciones, dijo la doctora Stretelli. La policía local habla muy bien de él, pero creo que puedo facilitarle algunos detalles que pueden resultarle interesantes. Antes de que Margaret se marchara de Londres, sacó del banco la suma de 6.500 libras. ¿Dónde está ese dinero? ¿Le preguntó usted al señor Morstels al respecto? Le pregunté, y me dijo que una de sus mayores desgracias era que mi hermana, al dejarlo, se había llevado no solo su propio dinero, sino también parte del suyo. Tuvo la audacia de preguntarme si estaba dispuesta a devolvérselo. Mackenzie estaba sentado en su escritorio, con la barbilla apoyada en la mano y el ceño fruncido. Cada vez se parece más a una historia de asesinato convencional, dijo. Espero, por su bien, señorita Stretelli, que esté equivocada. Visitaré al señor Morstels y hablaré con él. Una mañana de invierno, cuando la escarcha se asomaba blanca sobre las ramas desnudas del huerto del señor Peter Morstels, el inspector Mackenzie se dirigía hacia allí, con paso tranquilo, desde la pequeña estación de ferrocarril, con una pipa entre los dientes y el paraguas plegado, sin el cual nunca se movía, bajo el brazo. Al ver Hill Cottage, se detuvo e inspeccionó cuidadosamente la casa destartalada, con la fea ampliación de hormigón que se había terminado recientemente. Se alzaba en la ladera de una colina, una vivienda pintoresca que debía parte de su encanto a la distancia. 5 minutos después, estaba inspeccionando el edificio más cercano y no se sintió impresionado. El hombre que abrió la puerta era inusualmente alto y corpulento, un verdadero gigante. Su pelo fino era rubio, y su rostro grande estaba sonrosado por la salud. De pie en el umbral, miró al detective con el ceño fruncido y lleno de sospecha. «Buenos días, señor Morstels. Soy el inspector Mackenzie de Scotland Yard». Ni un solo músculo del rostro del hombretón se movió. Ningún parpadeo ocultó, ni por un segundo, el azul pálido de sus ojos. «Me alegro de verle, oficial», dijo Morstels,
Pase, por favor. Le condujo a una cocina con suelo de piedra, techo bajo. Me pregunto si la señorita Stretelli le envió aquí. Lo hizo, ¿no es así? No he tenido suficientes problemas con su hermana para que ella venga a contarme historias fantásticas. ¿Sabe usted dónde está su esposa?, preguntó Mackenzie sin rodeos. En algún lugar de Estados Unidos. Naturalmente, nunca me dijo a qué ciudad iba. Tengo su carta arriba. Estuvo fuera unos minutos y volvió con una hoja de papel gris que no tenía dirección. Se la tendió a Mackenzie, que leyó lo siguiente: Me voy, porque no soporto la tranquilidad y monotonía de este lugar. Escribo esto a bordo del Teutonic. Por favor, concédeme el divorcio, y no trates de encontrarme, porque no viajo con mi propio nombre. Mackenzie le dio la vuelta a la carta. Es curioso, dijo, el papel de carta no tiene membrete. ¿Por qué no utilizó su esposa el papel de cartas del barco? Una mujer que tiene prisa por irse no suele entretenerse para coger el papel de cartas que está disponible en el salón. Supongo que la rastrearon a través de la lista de pasajeros, pero, por supuesto, no pudieron encontrarla, porque viajaba con otro nombre. Me pregunto cómo superó el problema del pasaporte. Dijo todo esto pensativamente, observando al hombre que tenía delante. Pero si esperaba irritar a Peter Morstels para que hiciera una declaración indiscreta, se llevó una decepción. Eso era asunto suyo, dijo el otro con calma. No me confió nada. Su hermana cree que la he matado. Se rió en voz baja. Por suerte, estaba solo, cuando ella vino a verme el otro día. Una bonita historia habría corrido por el pueblo, si mi sirvienta la hubiera oído. Sus ojos nunca se apartaron del rostro del detective mientras hablaba. Supongo que la señorita Stretelli le dijo que sospechaba de mí, continuó. Si es así, tiene usted entera libertad para registrar la casa, excavar el suelo y destrozarla si es preciso. No puedo decirle nada más. Lo único que tengo de Margaret es algo de ropa que no se llevó. ¿Quiere usted verla, oficial? Mackenzie lo siguió escaleras arriba, hasta el gran dormitorio que había en la parte delantera de la casa. En un armario encontró un abrigo de piel, 2 o 3 vestidos y media docena de pares de zapatos. Los examinó cuidadosamente, uno por uno, y encontró un par que no había sido usado. Mackenzie, que sabía algo de mujeres, sacó sus propias conclusiones. Un examen del jardín y de los terrenos no le permitió acercarse a la solución de la desaparición de la muchacha. ¿Qué está usted construyendo ahí?, preguntó, señalando el anexo de hormigón a medio terminar. El hombre sonrió lentamente, antes de contestar. Ese era el cuarto de baño nuevo para mi esposa. Hill Cottage no era lo suficientemente bueno para ella. Yo estaba construyendo este lugar como sala de estar para mí, pero ella me hizo remodelarlo para que ella lo usara. Soy un hombre pobre, señor Mackenzie, pero habría gastado hasta mi último céntimo por esa mujer. Ella tenía mucho dinero, miles, pero no me dio ni un centavo, aunque no es que yo lo quisiera. Mackenzie respiró profundamente. Ha tenido bastante mala suerte en sus asuntos matrimoniales. ¿No es así?, dijo, y no obtuvo del otro hombre más que un gruñido de asentimiento. El detective regresó a la ciudad esa mañana, muy pensativo. Encontró a Mona Stretelli esperándolo en su oficina. Veo por su cara que no ha descubierto nada, dijo ella. Debe saber leer usted los pensamientos, doctora, sonrió Mackenzie. Lo único de lo que estoy seguro, y esto no es oficial, es que Morstels es un mentiroso. Puede que también sea un asesino, pero... hay un pero. ¿Cree que si tuviera usted autoridad para buscar, encontraría algo? Mackenzie negó con la cabeza. No lo creo, respondió con pesar. Este hombre es algo más que un criminal común. Si ha matado a esas desafortunadas mujeres, no será fácil atraparlo. La vio palidecer y tambalearse, y corrió a ayudarla. No es nada, dijo Mona Stretelli, y de repente vio en los ojos de la mujer un fuego que lo sobresaltó. Juro, dijo ella en voz baja y vehemente, que ese hombre no escapará, pagará por sus crímenes, lo juro.
De pronto se detuvo, y sus labios apretados dieron una señal de que estaba ejerciendo autocontrol. Luego, extendió la mano para despedirse. Gracias por su interés, oficial. No creo que volvamos a vernos, dijo, y salió rápidamente de la oficina. Esa tarde, Mackenzie se presentó ante su jefe y le explicó el asunto con claridad. El comisario no tenía muchas esperanzas. Me temo que no podemos hacer nada, dijo. Naturalmente, esta desafortunada muchacha está muy conmocionada por la pérdida de su hermana, pero estas desapariciones son muy comunes, sobre todo cuando la persona que desaparece es, digamos, bohemia. Es muy probable que aparezca en Montecarlo la próxima temporada. Mackenzie no estaba de acuerdo. No vio a Mona Stretelli durante 15 días, aunque, para su sorpresa, leyó sobre ella. En una subasta, se habían vendido algunas joyas antiguas, propiedad de un marqués fallecido, y ella había comprado un famoso anillo de pasta, que había sido propiedad de María Antonieta, por 200 libras. En algunos periódicos de Londres apareció una fotografía del anillo. Era un anillo que ninguna mujer podría llevar, era enormemente grande, y a él le extrañó que ella hubiera superado la angustia por su hermana, para poder permitirse una frivolidad de ese tipo. Luego, aproximadamente una semana después, ocurrió algo sorprendente. Una noche, la doctora Stretelli fue a Scotland Yard sin anunciarse, y Mackenzie esperaba alguna noticia, pero ciertamente no la que ella le dio. Señor Mackenzie, dijo, he sido muy poco generosa con el señor Morstels, y estoy totalmente convencida de que mis sospechas eran infundadas. Mackenzie la miró asombrado, y luego preguntó, ¿ha visto usted a Morstels nuevamente? Ella asintió. Había un rubor en sus mejillas, y su voz era inestable cuando le respondió. Me caso con el señor Morstels, esta misma semana. Él la miró, mudo por el asombro. ¿Casarse? Exclamó, al cabo de unos momentos. Pero, sabiendo lo que sabe. Me temo que ambos teníamos muchos prejuicios contra Peter, le interrumpió ella con calma. Me parece un hombre encantador y fascinante. Supongo que sí, dijo Mackenzie con gravedad. Pero, ¿se da cuenta de lo que está haciendo? Ella asintió con un gesto. ¿Y realmente va a casarse con él? Me casaré con él, cuando terminen los trámites de divorcio, respondió ella. Me quedaré con Peter en Hill Cottage una semana. Su tía vendrá a acompañarme. Le dije que no volveríamos a vernos, oficial, dijo, levantándose, con una media sonrisa en su pálido rostro, pero esta vez lo digo en serio. Se despidió con brusquedad, y al salir de la habitación precipitadamente, el bolso que llevaba bajo el brazo se le resbaló y cayó al suelo. Lo recogió apresuradamente y salió de la habitación, pero al caerse, el bolso se había abierto y había caído un largo billetero de piel. Mackenzie no se dio cuenta, hasta que ella hubo salido. Entonces, lo cogió y lo abrió, pensando que encontraría una tarjeta con su dirección de París. Lo único que había en el billetero era un recibo rectangular que le interesó considerablemente. Unos segundos después, anunciaron a Mona Stretelli de nuevo. Evidentemente, la muchacha había descubierto su pérdida. Sé lo que ha venido a buscar, doctora, dijo Mackenzie, mirando su rostro enrojecido. Lo encontré en el suelo hace unos segundos. Gracias, dijo ella sin aliento, y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. A la mañana siguiente, él recibió un telegrama, en el que le comunicaban que ella se iba al campo, a Hill Cottage. Mackenzie pensó en muchas cosas, pero sobre todo en un problema. ¿Qué valor le daría el presunto homicida Peter Morstels al excéntrico anillo de María Antonieta? El motivo de la compra del anillo, por parte de la doctora Stretelli, estaba ahora claro para él. La segunda mañana después de la partida de la muchacha, Mackenzie se dirigió a la estación de Waterloo, para presenciar la salida del tren hacia Southampton. La lista de pasajeros que cruzaban el Atlántico era muy grande, y tanta gente cruzaba hacia América, que el tren circulaba en dos secciones. Es curioso cómo viajan estos americanos, dijo el inspector de la estación al reconocerlo. Fíjese en esa anciana, oficial.
Señaló una figura encorvada, vestida de luto riguroso, que caminaba penosamente por el andén, con la ayuda de 2 bastones. A su edad, y arriesgarse a un viaje por mar, exclamó el inspector de la estación. Es algo extraordinario, en efecto, asintió Mackenzie, pensativamente. Cuando regresó a casa esa tarde, encontró una carta esperándolo. El sobre estaba sucio y embarrado, y la dirección estaba escrita a lápiz. Dentro había una tarjeta de visita, la de Mona Stretelli, y en la parte frontal estaba garabateada la frase: «Por el amor de Dios, venga a verme». Mackenzie llevó la nota a su jefe, y desde ese momento quedó fuera del caso, aunque se le atribuyó todo lo que siguió. «Pero, querido amigo, debes tomar este caso en tus manos», insistió su jefe, pero Mackenzie se mantuvo firme, y al inspector Jordan le corresponde todo el crédito inmediato por los descubrimientos. Era casi medianoche, cuando Jordan llegó a Hill Cottage, y esta vez iba armado de autoridad, pues había visto a su jefe y le había impresionado con la gravedad de las posibilidades. Peter Morstels, a medio vestir, abrió él mismo la puerta, y se puso un poco pálido, al ver a su visitante. «¿Dónde está Mona Stretelli?», preguntó Jordan secamente. «Se ha ido. Me dejó la misma noche que llegó aquí», dijo Morstels. «Mi tía no pudo venir, y no quería quedarse a solas conmigo, sin una acompañante». «Está usted mintiendo», dijo secamente el detective, «y voy a ponerle bajo arresto, mientras hago un registro de la casa». El registro de la casa no reveló nada, pero por la mañana Jordan interrogó a los habitantes del pueblo y presentó pruebas que hicieron que el caso contra Morstels pareciera claro. 2 hombres que, al regresar de un pueblo vecino, habían pasado por un atajo, a 1/4 de milla de la casa, habían oído el grito agudo de una mujer, a las 9 de la noche, y procedía de la dirección de Hill Cottage. No se oyó ningún otro sonido, y al parecer, los habitantes del pueblo no hicieron caso del suceso. Cuando el detective lo interrogó, Morstels admitió que, por alguna razón inexplicable, que él atribuyó a la histeria, Mona Stretelli había empezado a gritar. «Gritaba como una loca», protestó. «¿Pretende usted arrestarme solo porque una mujer grita?» Le di 1 hora para que se calmara, luego fui a su habitación y llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Abrí, y ella ya se había ido, posiblemente por una ventana, porque es una ventana baja, desde la que se podría alcanzar fácilmente el suelo. «Esa historia no es lo suficientemente buena, Morstels», dijo Jordan. «Le llevaré a la comisaría mientras se examina el terreno». Toda la finca, la parte que no estaba cubierta de árboles, fue cuidadosamente explorada y excavada, y al tercer día de investigación se hizo el gran descubrimiento. Bajo unos 4 pies de tierra se encontró un montón de huesos carbonizados, pero, lo más condenatorio de todo, se descubrió allí el anillo de María Antonieta. Jordan regresó a Londres y despertó a Mackenzie con la noticia. «Está claro, la forma en que Morstels se deshizo de los cuerpos», dijo exultante. «Hay una enorme chimenea en la cocina. Tenemos a nuestro patólogo, que jura que los huesos son humanos». «No son necesariamente los huesos de Mona Stretelli», advirtió Mackenzie. «Pero ahí está el anillo», dijo Jordan triunfante. «Eso es suficiente para acusar a Morstels». Durante todo el proceso que siguió, Morstels mantuvo una sangre fría notable. La única vez que se derrumbó fue cuando se pronunció la sentencia de muerte, y aún entonces fue solo por unos momentos. La mañana anterior a su ejecución, Mackenzie fue a la prisión de Nottingham para ver a Morstels, a petición del condenado. Este estaba fumando un cigarrillo y charlando con uno de los guardias, y saludó al detective con una pequeña inclinación de cabeza. «Me ha traído usted mala suerte, Mackenzie, pero le voy a decir algo. Admito ser culpable de algunas muertes», dijo, encogiéndose de hombros, con una indiferencia escalofriante. «Las pruebas están en el hormigón, en los cimientos de mi nueva casa. Pero a Mona Stretelli no la maté, eso lo juro. Es un poco duro para mí, Mac, que me cuelguen por un asesinato que no cometí». Reflexionó un momento, y luego añadió: «Me gustaría ver a esa muchacha, Stretelli, y felicitarla por esta jugada maestra». Aquella misma tarde,
Mackenzie firmó su dimisión. Había visto en el bolso de Mona Strategy el recibo de una compañía naviera por su pasaje. Para estar doblemente seguro, había ido a la estación de Waterloo, y la había reconocido, aunque iba bien disfrazada, cuando subió al tren. Ella era la anciana enlutada que había llamado la atención del inspector de la estación. La noche siguiente a la que supuestamente fue asesinada, se encontraba en el ancho Atlántico, rumbo a un nuevo hogar, una nueva tierra y una nueva vida, dejando atrás, en un agujero que ella misma había cavado, los huesos calcinados de un esqueleto, que como médico no había tenido problemas para comprar en un establecimiento anatómico. Junto a los huesos, Mona Stretelli enterró el anillo de María Antonieta, la prueba que llevaría a Morstels al cadalso. Mackenzie lo sabía, pero dejó que un hombre fuera ahorcado, por un crimen que no había cometido, aunque su condena era justa, porque, en cualquier caso, Morstels era un asesino. Gracias a la inteligencia y valentía de Mona Stretelli, Peter Morstels pagaría por sus crímenes, unos crímenes que quizá de otro modo nunca hubieran sido descubiertos. La conciencia y el sentido de la justicia de Mackenzie quedaron así apaciguados. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.